proyecto del gobierno tiene un impacto esto la apreciación del oro, pero nosotros no empezar a avanzar porque el dato a precios corrientes implica un subsidio porque el cálculo de daño se ve de daño o también de lucro, o sea, de lo que dejamos. Hay un componente menor que no es lucro cesante propiamente, pero que sí toma en cuenta, digamos, la diferencia de precios de exportaciones, de cosas que se podían exportar a Estados Unidos, no se exportan a Estados Unidos. Son cuantificables, viejo país. Sí, claro, pero el componente principal con una metodología que una vez auditó el Congreso de Estados Unidos, la metodología nuestra de cálculo y registro de los años auditado y se aceptó ese cálculo y ellos lo reconocieron como una metodología fiable, profesional, es principalmente de años. Bueno, muy buenos días, somos Confilo, estamos acá en el MINREX, invitados para conversar un poco con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla de sus más recientes declaraciones, en una declaración que hizo a la prensa nacional y extranjera, y bueno, ir conversando de algunos temas que vayan surgiendo. El principal tema, bueno, gracias por la invitación, canciller, el protocolo, no hay que Gracias olvidar. por el privilegio. No, para nada. Confilo. Confilo siempre, un honor para nosotros. El tema principal del que habló en la conferencia, en la declaración a la prensa nacional y extranjera, fue de la exclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas, la próxima cumbre que se va a celebrar en Los Ángeles, California. Usted hablaba de que instaba a Anthony Blinken a que declarara, por fin, ¿estamos o no estamos? Cómo es que se ha manejado este asunto por Estados Unidos, cómo es que se ha ido manejando, cómo es que se ha ido manipulando o intentando manipular a la opinión pública. El gobierno de Estados Unidos dice que no ha decidido ni ha enviado las invitaciones. Es lo que responde a los gobiernos que han estado preguntando con relación a la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. Porque hay mucha incertidumbre. Hay incertidumbre y hay preocupación a partir de que los indicios apuntan a un criterio antojadizo, caprichoso, arbitrario del gobierno de los Estados Unidos, tratando de decidir quién asiste y quién no asiste a la cumbre. Pero lo que es un hecho es que Cuba ha sido excluida ya de los preparativos. Y en particular, lo más vergonzoso y sorprendente es que ha sido excluida de las negociaciones que son turbias, opacas, etcétera, de un plan de salud y resiliencia de las Américas hasta el 2030, que está relacionado con las condiciones de la pandemia de COVID y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Entonces, excluir a Cuba de ese tema en el que Cuba tiene una señera participación, resultados reconocidos mundialmente, presencia en los países de la región y un gran reconocimiento, indica no solo el seco neoliberal y excluyente con el que están tratando el tema de la salud, sino que es una cumbre nada democrática. Y no han dicho ningún tipo de, o sea, no han expuesto ningún argumento, no han expuesto una lista de razones, o sea, simplemente están manejando... Es la opacidad. Claro. Es la opacidad, no han dicho nada, evidentemente quieren dilatar el momento de decir esto sí, esto no, para evitar precisamente la reacción de los gobiernos. Recuérdese que Cuba fue invitada a las cumbres anteriores por la presión de los países de América Latina y el Caribe. En la cumbre del 2012 en Cartagena de India, ya el consenso de la región era que no habría otra cumbre sin Cuba. Porque, por ejemplo, en otras campañas mediáticas que se han embutido contra Cuba, han manipulado, han usado otros recursos, otros argumentos, otras excusas. La más reciente, por ejemplo, que es la campaña del SOS Cuba, que trataron de hacer una segunda parte, fue con la idea de que la crisis migratoria, la oleada, que era una respuesta
a la ineptitud del gobierno, que el gobierno no sabía qué hacer, ese tipo de cosas. Y en ese sentido usted también toca el tema de la migración. ¿Cuál es la postura de Cuba? ¿Cuál ha sido la acción de Estados Unidos con respecto a la migración cubana? Bueno, precisamente el pasado domingo hubo una movilización en 35 ciudades, fundamentalmente de los cubanos residentes en esos países, en distinta condición, es decir, porque los hay que residen permanentemente, otros están dentro de los 24 meses allí, otros van y vienen, pero hubo una expresión en esas 35 ciudades de reclamo del levantamiento del bloqueo. Y se conoce que los cubanos residentes en el exterior y sobre todo en Estados Unidos y en particular en la Florida y en Nueva Jersey, mayoritariamente se oponen al bloqueo, favorecen la normalización de relaciones con Cuba, tienen una agenda migratoria natural, visas fáciles, posibilidades de viajar en las dos direcciones, reunificación familiar. Porque esa es una de las cosas, disculpe que me porque una de las cosas que se trata de manipular es tratar de mostrar al migrante cubano como un migrante que se mueve o se sale de Cuba por motivos políticos. E incluso cuando van a reajustar el estatus migratorio de un cubano, muchas veces tienen que pasar por una audiencia de lo que se llama miedo creíble. Tienen que demostrarle a un juez que ellos tienen miedo de regresar a Cuba. Y sin embargo, cuando cumplen el tiempo determinado, son los primeros en regresar. O sea, forma parte también de ese intento de mostrar a Cuba como una cruel dictadura de la que la gente está huyendo, y sin embargo existe esta realidad, ¿no? Que la mayoría de los emigrados cubanos están a favor de un mayor acercamiento. Sí, incluso de poder trabajar, claro, y venir para acá. Sí, la migración circular. El poder enviar remesas, claro, que es un tema que no es bilateral, que es un tema familiar, humano, etcétera, cortado también por las medidas de bloqueo, sobre todo de los últimos 2 años. Entonces, este es uno de los grandes temas de la Cumbre de las Américas, en el que se manifiesta el doble rasero, la selectividad de Estados Unidos de una manera verdaderamente desvergonzada. Y usted hablaba, por ejemplo, Sí, disculpe, de una suerte de, fui anotando, una carta de gestión migratoria que se está negociando, se está hablando a espaldas, por supuesto, de Cuba y de otros países. A espalda de los migrantes, Claro, a espalda de los pueblos, a espalda de la gente, Sí, claro. están negociando de una manera callada y oscura determinados elementos que son parte de la política. Usted hablaba, incluso lo llamaba un código para reprimir. Sí, que es parte de la política de Estados Unidos, que es represiva y racista en el tema de la migración, que trata de impedir la llegada de migrantes, a pesar de que ellos necesitan fuerza de trabajo y explotan terriblemente a los migrantes en ese país. Entonces, Estados Unidos sigue una conducta represiva en la frontera, de presión contra terceros países, tratando de impedir que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos los migrantes, y disfraza eso además con determinados incentivos económicos, planes que no son de desarrollo ni mucho menos, pero incentivos, algún programa económico en algún lugar, algún financiamiento. En el caso de Cuba hay 2 elementos principales. Uno, la generación de condiciones adversas en nuestra economía, que son el factor principal de la emigración, mediante un recrudecimiento extremo, brutal del bloqueo, sobre todo a partir del año mediados del 2019. En segundo lugar, una propaganda histórica que presenta a los cubanos la ilusión del sueño americano y que privilegia el tratamiento de los cubanos en Estados Unidos. La ley de ajuste cubano, que ha costado vidas de cubanos tratando de llegar por vía irregular, pero que existe solo para los cubanos y discrimina a todos los demás. Pues promueven la salida ilegal, promueven la salida ilegal porque a la vez que promueven ese supuesto paraíso, están cortando todas las vías formales, legales, seguras de acceder a Estados Unidos. Usted mencionaba la negación de las visas, el incumplimiento de los acuerdos migratorios, todo ese tipo de... Hoy los cubanos que quieren viajar o emigrar a Estados Unidos debieran saber
que el factor que está impidiendo que viajen a terceros países es la presión del gobierno norteamericano y que las decisiones que han tomado algunos países de tránsito de establecer visa de tránsito, de establecer otros requisitos, obedece a esa presión. Y lo que es peor no es solo que establezcan requisitos, sino que están reduciendo las visas que dan en ese sentido para personas que salen de Cuba de una manera totalmente regular, aunque después es verdad que se convierten en migrantes y No solo la acción del gobierno de Estados Unidos en sí misma, sino también la presión sobre terceros países. Claro. Es decir, primero, la generación de condiciones económicas que favorecen la inmigración. Hay gente que se cansa, que siente que no encuentra su camino, que hace su proyecto de vida de una manera más individual o más familiar. Y en segundo lugar está el aliento histórico y presente a la inmigración. Y en tercer lugar está el aliento a la inmigración irregular, insegura y desordenada, porque no cumplen el requisito del mínimo de 20.000 visas anuales para migrantes. Cerraron los servicios consulares durante varios años con un pretexto insostenible. Aquella locura de los ataques. Sí, obligan a los cubanos a ir a Guyana. Es un viaje carísimo porque además tienen que hacer una estancia prolongada, no le permiten usar documentos médicos cubanos, etc. Para viajar tienen que ir a un tercer país, a un consulado norteamericano en un tercer país. La visa demora, tienen que permanecer allí, no les reintegran el dinero que han gastado cuando niegan o no responden el visado. Y paradójicamente, al mismo tiempo, tienen una frontera porosa, tratan discriminatoriamente a los demás integrantes y una vez dentro de Estados Unidos, pues aplican la ley. Los migrantes cubanos irregulares dentro de Estados Unidos son los únicos que buscan y se presentan voluntariamente a las autoridades. Claro. Ven al policía y van a verlo y le dicen, yo soy un migrante irregular, Sí, claro, los otros están corriendo etcétera, por lo pero de soy multa. cubano. Claro. Soy cubano. No necesitan abogados migratorios, los procesos son fáciles, expeditos, menos costosos. Pero hay un condicionamiento político. Claro, si logran permanecer un año, pues pueden obtener la residencia, pueden trabajar, pero al mismo tiempo Estados Unidos ha ido cambiando y endureciendo, en particular desde el gobierno anterior, del gobierno de Trump. Y entonces obligan también a los cubanos a presentarse como exilados, como gente que huye de una dictadura, el miedo creíble, etcétera, que los mismos estos grupos anticubanos más duros, los propios congresistas estos de origen cubano, se están quejando, que son ferozmente radicales, empujando el bloqueo y buscando siempre la confrontación, son los que se quejan y dicen ellos mismos que los migrantes cubanos de Estados Unidos son los únicos refugiados políticos que tan pronto obtienen un estatus legal en Estados Unidos, arrancan para acá de nuevo a visitar a la familia. país del que supuestamente salieron huyendo. En el 2018 vinieron 400.000, más de 400.000 desde Estados Unidos y son nuestros compatriotas, son nuestros connacionales. Ojalá que pudieran participar más en nuestros proyectos de desarrollo económico. Favorecemos el vínculo más estrecho de ellos con Cuba. Hay también una emigración patriótica histórica y hay grupos de cubanos residentes en los Estados Unidos de toda la generación, incluso de las más recientes, que son activistas que constantemente se enfrentan al bloqueo, corren riesgos, a veces sufren represión, pero que actúan y reclaman constantemente, como ocurrió el domingo pasado, decía, el levantamiento del bloqueo y la normalización de la agenda bilateral que daña a los dos países y que daña a los norteamericanos también, que tienen prohibido viajar a Cuba y que su libertad de viajar choca con esa restricción injustificada. Dos últimas preguntas para ya ir concluyendo esta conversación. O sea, usted hablaba de una suma
ascendiente a las pérdidas por el bloqueo, al daño por el bloqueo. Y según la depreciación de la onza, dólar al respecto de la onza de oro, o sea, ascendía a una cifra que es astronómica, o sea, $1 billón. Es una cifra exorbitante. La tiene ahí. Este es un cálculo ahora muy reciente. Sí. Primero, el bloqueo provoca daños anuales que son tremendos. Hablé yo de cálculos parciales, claro, del 2021, porque todavía no hemos cerrado el 2021 completo, de más de 12 millones diarios de daños y más de 365 millones mensuales de daños por el bloqueo. Pero cuando uno cuenta precios corrientes, eso está dando una cifra nueva, que es la que hemos dado a conocer hoy, de 150.410 millones de dólares en daños a precios corrientes para una economía pequeña, subdesarrollada, una isla como es nuestro país. Pero ese número, que es exorbitante, al mismo tiempo esconde la magnitud real de los hechos, porque hay que calcularlo tomando en cuenta la depreciación del dólar. Y tomando en cuenta la depreciación del dólar, los daños acumulados en estos 60 años, una cifra enorme que es de $1 billón, es decir, un millón de millones, 326.432 millones de dólares, que es una cifra realmente abrumadora. ¿Cómo sería Cuba hoy? ¿Cómo sería hoy la situación del abastecimiento aquí en Cuba, hoy, de alimentos y de los medicamentos, y la situación del sistema electroenergético y el transporte urbano aquí en Cuba? ¿Cómo sería hoy si nosotros tuviéramos 365 millones de dólares mensuales por encima de los que tenemos hoy en medio de una crisis económica internacional, de los efectos de la pandemia, del efecto de la pandemia en la economía cubana y del apretón violento un hecho contundente, un hecho contundente, o sea, casi nadie razonable pudiera. Pero ¿cómo sería Cuba hoy? ¿Cómo sería Cuba hoy si hubiera tenido en estos 60 años $1 millón de millones de dólares más para ponerlos en función del desarrollo, del bienestar, de la prosperidad de nuestro pueblo, con lo que hemos hecho? Porque imagínate otra economía de un país desarrollado, país de Europa Occidental, cualquier país que fuera sometida durante unos pocos años a las condiciones en que la economía cubana funciona bajo la presencia opresiva y perenne del bloqueo. ¿Qué pasaría con cualquier país de América Latina que de repente lo sometieran a las condiciones a las que ha vivido sometida la economía cubana por 60 años, o en particular a partir de la mitad del 2019, con las medidas extremadamente inéditas de aplicación de lo que ellos llamaron extrema presión del bloqueo? Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarle. Usted hablaba casi al final de la declaración de que nosotros podemos discutir de tú a tú con Estados Unidos en cualquier escenario multilateral. Si usted cree que tenemos los suficientes argumentos, si usted cree que lo podemos hacer mejor, que podemos comunicar mejor esos argumentos y que podemos, en definitiva, en cualquier escenario multilateral, dentro y fuera de Cuba, defender la verdad de la revolución en contra de todo este tipo de campañas y este tipo de manipulación. Nos sobran los argumentos. Todo siempre puede hacerse mejor. Lo que no se puede hacer peor es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con la manipulación de la asistencia de los estados a la cumbre de las Américas, sin ningún derecho. Actúa dictatorialmente, antidemocráticamente. Ellos que dicen que son los adalides de la libertad de expresión, sí, y nos niegan ese espacio para... Sí, bueno, es que fue una broma la llamada cumbre de las democracias que hicieron antes, donde decidieron a quién invitaban y a quién no, nada democráticamente. Entonces, nuestros argumentos sobran y son reconocidos mundialmente. Son los que amparan el voto en absoluto aislamiento de Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. Es
es la posición prácticamente unánime a nivel internacional que precisamente concita a Estados Unidos solo aislamiento, descrédito, la contradicción de su propio discurso de lo que proclama. Pero además lo hemos hecho antes, lo hemos hecho 2 veces ya. Y la voz de Cuba, la voz de Raúl en la cumbre de Panamá primero, y también después la voz de Cuba en la cumbre de Lima del Perú, se dejó escuchar. Siempre veraz, siempre firme, pero siempre respetuosa, siempre constructiva, siempre favoreciendo el diálogo y los vínculos entre los países, siempre a favor de la paz, siempre a favor del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ¿a qué teme Estados Unidos? Que es una cumbre en su propio territorio, es decir, no se atreve a discutir abiertamente con gobiernos que tienen una posición diferente. ¿Por qué? Sería bueno que lo explicaran, sin acudir a las fórmulas estas vacías, etcétera, de tratar de etiquetar países, etcétera, mientras ellos están actuando precisamente no solo contra el sentido de la historia, contra la voluntad de la mayoría de las naciones, contra la posición mayoritaria de los propios estadounidenses, y aplicando exclusiones de una manera nada seria, nada sólida, haciéndolo opacamente. Yo por eso invitaba hoy, bueno, vayamos a un debate público, debatamos públicamente si Cuba debe ser invitada o no a la Cumbre de las Américas, díganselo a los gobiernos, abandonen los subterfugios y las presiones veladas que están aplicando hoy en buena parte de la América Latina y el Caribe, precisamente para evitar la protesta de los gobiernos por la exclusión de algunos países de la cumbre que se avisó. Bueno, canciller, para nosotros ha sido un privilegio y un placer poder conversar con usted acá. Le agradecemos la invitación. Se sintió bien, yo lo vi bien. Un placer para mí. Yo lo vi muy bien. Un placer estar con A mí me tiene convencido. Con poco tiempo, pero con fin. No, siempre. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos, recuerden, martes y jueves antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con fin. Chao.